aplauso al Señor, por favor, bien grande. Quiero pedir un favor, póngase sobre sus pies un momentito, levante sus manos lo más que usted pueda, así lo más que usted pueda, y póngase en las puntas de sus pies como bailarina de ballet y estírese, diga: echo fuera toda flojera y todo espíritu de estupor. Me declaro libre para recibir el mensaje que Dios tiene para mi vida en este día. Espíritu Santo, háblame, ministrame. Reconozco que te necesito en mi vida y que necesito la verdad, es decir, a Cristo. Amén. Denle un aplauso ahora al Señor. Puede tomar su lugar, por favor. Qué bendición es poder estar en casa. Qué bendición es poder adorar junto a Cristo, a nuestro Dios, y declarar que Él es el que tiene el nombre que es sobre todo nombre, que Él es nuestro Yeshua, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Hacernos, apropiarnos de nuestro Dios, saber que no estamos solos, saber que estamos acompañados y saber que estamos acompañados de la persona más poderosa. ¿Sí? Esto es importante que usted y yo lo podamos comprender y entender. Oro porque el Espíritu Santo sea ministrando. El día de hoy, Dios ha puesto en mi corazón un mensaje que de repente es un poco incómodo por la naturaleza del mensaje. Es un mensaje que de repente el enemigo va a buscar una manera de distraernos, va a buscar la manera de adormecerte, va a buscar la manera de distraerte para que tú no recibas el mensaje que hoy Dios tiene preparado para nosotros. Así que yo te invito a que te esfuerces a mantenerte activo, activa, despierta, porque cuando Dios habla hay que estar atentos. Amén. Entonces, por favor, vamos a estar atentos. Si me ayudan prendiendo la luz, el ingeniero de ahí de electricidad, de luces, si nos puede ayudar a prender las luces para que yo lo pueda ver y así estén mirando lo que empiecen a cabecearse y que yo no vaya a estar predicando solo aquí. Quiero darle la bienvenida a mis hermanos que están conectados en internet. Dios bendiga tu vida, gracias por estar ahí. Comparte con alguien, por favor. Si tú ves algo como que medio te molesta, tranquilo, resiste. Si te sigue molestando, tranquilo, resiste. Estás en un proceso de liberación. Todos hoy vamos a ser libres. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos quieren ser libres? Sí, porque mire, una vez me pasó algo, le quiero contar esto. Una vez me pasó, una persona tenía un problema donde necesitaba una liberación. Entonces empezamos el proceso de liberación y cuando estamos en la liberación, esta persona dijo: no, yo no quiero renunciar a esto. A mí me gusta lo que vivo, me gusta lo que hago. Y realmente el pecado gusta. Si no gustara, no lo hiciéramos, ¿verdad? Entonces yo dije: bueno, pues si a ti te gusta, ¿por qué voy a perder mi tiempo? Si tú no cooperas en tu liberación, entonces ¿para qué yo me desgasto? Nosotros, toda persona que necesita ser liberada y sanada debe de cooperar con Dios. Debe de cooperar con la persona que el Señor llamó para ayudarte en tu proceso. Amén. Entonces es importante que usted coopere para que Dios haga lo que Él quiere hacer con usted. Amén. Mire, quiero que me acompañe, por favor, en el libro de en Isaías 14, versículo 12 al versículo 13, y le diré después cuál será el nombre del mensaje. Isaías 14, 12 al 15. Me avisa cuando usted lo tenga, por favor. Si no, ahí está en pantalla y lo seguimos. Dice así la palabra del Señor, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré ¿qué? Mi trono
decía él, dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo, hablando de Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, dice aquí. Ahora, quiero que vaya a Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13. Aquí estamos hablando de un personaje, es un querubín, hablando de Satanás, que realmente no era conocido como el adversario de Dios, sino que en un momento, en el principio, él fue llamado para estar ahí con Dios, era apreciado y tenía el privilegio de estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Él tenía ese privilegio de estar ahí y de compartir y experimentar. Sin embargo, comenzaron a venir cosas a su corazón, comenzaron a querer tomar un lugar que no le correspondía, comenzó a desechar los principios y los valores que estaban establecidos. Ezequiel 28:13 dice así, dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto que eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta, quiero que vaya conmigo, hasta que se halló en ti maldad. A causa de las multitudes de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Hasta que se halló maldad. Entonces, por causa de la multitud de las contrataciones, y eso está hablando del reconocimiento y de la necesidad que se tenía de que él participara con lo que él tenía, con los dones y los talentos que él tenía. Esa demanda hizo que creciera en él ese orgullo, ese soberbio. En esa demanda hizo que creciera en él la maldad y que quisiera ocupar un lugar que no le correspondía a él. En otras palabras, él comenzó a tener el deseo de ser, o vino a ser un usurpador de un lugar que no lo es, ¿sí? O que no le correspondía. Acá, en versículo 17, por favor, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué más? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Oiga bien, de repente yo puedo ser un hombre, una mujer lleno de sabiduría y puedo ser corrompido. Entra corrupción a la sabiduría. Hay conocimiento sano, pero muchas veces entra corrupción al conocimiento. La corrupción es algo que no viene de parte de Dios. Entonces él tenía sabiduría, pero fue corrompido. En la Biblia aparece otro hombre que recibió sabiduría. Dice que fue uno de los hombres más sabios de la tierra. ¿Quién fue? Salomón. Sin embargo, Salomón fue corrompido. Aunque era uno de los hombres más sabios, fue corrompido. La maldad, hubo influencia satánica de la tiniebla al corazón de Salomón. Igual también pasó con Satanás. Su sabiduría fue corrompida, ¿sí? Entonces, a causa de su esplendor, dice, yo te arrojaré por tierra. ¿Por dónde? Por tierra delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Seguimos. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Profanamos muchas veces el santuario, que puede ser nuestro cuerpo, nuestra casa e incluso la iglesia o una empresa o una nación. Dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. El 19 dice, todos los que te conocieron, dice, de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser.
Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que me da de predicar tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que me ilumine, que me dé gracia a favor y de nuevo para poder entregar el mensaje. Rodea este lugar con tu presencia, ilumina nuestras mentes para que podamos entender. Abre nuestros ojos para que podamos ver y nuestros oídos para que podamos escuchar lo que tú estás hablando en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí vemos entonces el contexto de cómo estaba, de quién era Satanás y quién ha llegado a ser Satanás, que es lo que conocemos de él hoy. Satanás fue derribado e enviado a la tierra, y entonces todo lo que vivimos en la tierra, de una manera u otra, hemos sido influenciados por el poder de Satanás. Todos nosotros hemos tenido, por esa razón viene orgullo, viene soberbia. De repente yo puedo ser un hombre sabio, pero fracaso porque entra la maldad en mi corazón y contamina la sabiduría que yo puedo tener. Tengo conocimiento, pero el conocimiento muchas veces es corrompido también. Puedo conocer de la Biblia, puedo conocer, pero ya hay maldad. Es decir, es como cuando yo agarro esta agua está purificada, pero de repente yo la agarro y le meto una gota de, no sé, algo, contamina el agua, y esa agua, ¿qué va a hacer? Cuando tú te tomas esta agua, tú vas a afectar porque tú estás metiendo eso dentro de ti y hay una manifestación por la contaminación ya. Entonces nosotros hemos sufrido la consecuencia de una contaminación, de una afectación en nuestra vida. El diablo nos ha incitado al pecado y ha hecho que nosotros creamos que no pasa nada y que está bien. Entonces el sistema de este mundo ha sido corrompido por la influencia de Satanás y del diablo en nosotros. Entonces el día de hoy yo quiero hablarte de uno de estos temas. Son muchas cosas que él ha hecho en nuestra vida, pero yo te quiero hablar de esto: la influencia de Satanás a través de la rebeldía. Este tema es un tema muy grueso, porque la rebeldía es un demonio de alto rango, de alto nivel, que se manifiesta. Y tú ven que en cada casa, en familia, en una empresa, en la congregación, en cualquier parte se manifiesta este espíritu, donde no se tolera a una autoridad, a todo lo establecido. Y eso nació con Satanás en el cielo, porque él comenzó a querer violar a la autoridad que no había sido establecida por un hombre, porque él es Dios. Nadie lo creó, él es el creador. Pero Satanás quiso igualarse a él, como si él fuera también el creador, o que si pudiera, no lo puede hacer. Satanás vino con eso, y por esa razón hoy todos nosotros hemos sido afectados y pasan cosas como esa en la mente de nosotros, porque también venimos siendo tocados por esta pequeña fibra. Ahora, ¿qué es la rebeldía? Cualquier grado de pérdida, quiero que tú entiendas el significado o lo que vea para que tú puedas identificar la rebeldía. Este tema no es solamente para usted, este tema es para mí. Yo he sufrido, he vivido y he sido afectado por la rebeldía, y he sufrido la consecuencia de tener rebeldía en mi corazón y en mi vida. Porque todo aquel que es rebelde, el que tiene un espíritu rebelde, el Señor mismo lo retiene. El Señor mismo lo paraliza, lo saca del lugar. ¿Me explico? Y por eso es importante que yo preste atención. Entonces, esto no es un tema como, ay, seguro que el pastor sabe algo de mí. Yo no sé nada, pero Dios sí sabe todo. Y por eso Él habla a través del poder de su palabra. Entonces, ¿qué es rebeldía? Cualquier grado de pérdida de compromiso. Una persona que no se compromete, como un hombre, o como una mujer, como un adulto o como un joven que no se compromete, tiene un problema de rebeldía. Porque todo el que ha sido creado por Dios y que ha crecido y que ha sido bendecido por Dios, debe de producir, debe de comprometerse a algo. Por eso nosotros a nuestros hijos tenemos que enseñarle a que ellos hagan cosas. Él tiene un compromiso de ¿qué? De estudiar. Tiene un compromiso de recoger su cuarto. Tiene que enseñarle para que ellos aprendan lo que es rebeldía. Sacar la rebeldía de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos y de nosotros mismos. Entonces, cualquier grado de falta de compromiso, pérdida de compromiso, de fervor,
cuando yo ya pierdo ese fervor que yo tenía en el principio, ese deseo, por ejemplo, en el matrimonio incluso, o en la iglesia, al servicio al Señor, cuando yo lo pierdo, ya esto es una señal de un espíritu de rebeldía en mí. De la pérdida de prioridades espirituales y del testimonio. Cuando yo pierdo las prioridades espirituales, cuando yo dejo de servir a Dios, cuando yo dejo de congregarme, cuando yo dejo de buscar leer la Biblia, cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de obedecer la palabra, entonces ya yo estoy perdiendo las prioridades espirituales. Y eso traerá consecuencias graves a mi vida. De hecho, tú te das cuenta cuando una persona comienza a rebelarse. Cuando tú ves que deja de venir, cuando de repente dice que quiere unos 7 años sabáticos, cuando comienza, es una persona que está siendo influenciada por un espíritu de rebeldía. Y es que ya ahora yo tengo otras cosas, mi trabajo, mi carrera, y esto lo pone en un lado como si no fuera nada importante. Y lo más importante para un hombre es responder a Dios, porque Dios fue que lo creó. Nosotros normalmente ponemos a Dios en el último lugar, en todos los sentidos, como si Él no fuera tan importante. Y lo más importante que puede existir es Dios. Él es y será por los siglos de los siglos. Él permanecerá siendo Dios. Él es el primero, no hay nadie como Él. Entonces yo necesito comprometerme con Dios. Sí, pero usted pastor, porque usted es pastor. No, porque somos hijos de Dios. Todos hemos sido creados por Él. Y Él nos creó con un propósito. Él no me creó para que yo viva para mí. Él me creó para que yo viva para Él. Amén. Yo sé que quizá puede ser un poco fuerte y usted lo puede ver como algo religioso, pero esto es una verdad. La Biblia dice: y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Cuando usted entiende este principio, en otro tiempo yo no lo entendía. Yo no entendía este principio, pero he logrado entender este principio. Otra parte que habla de la rebelión es la insurrección. Sublevarse, cuando tú te sublevas contra una autoridad, cuando tú resistes a la autoridad, cuando desobedeces a una autoridad, cuando tú no acata, no capta instrucción, cuando tú desconoces a la autoridad, cuando tú te niegas, cuando tú hablas mal y critica a la autoridad. Eso quiere decir que hay un tema de influencia satánica en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes de repente han criticado a su jefe, cuántos de ustedes han criticado a su papá o a su mamá, y cuántos de ustedes han criticado al pastor. En eso no le voy a pedir que levante la mano, pero nosotros necesitamos ver que esto es una señal. Antes yo no la miraba como ellos. Te está hablando de alguien que criticó a su papá por mucho tiempo. Te está hablando de alguien que de repente criticó a jefe. Te está hablando de alguien que de repente criticó incluso a pastores. De repente no estaba de acuerdo con algunas cosas. De repente yo decía, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Tiene que ser, ¿y por qué? Y siempre había un por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. El asunto es que cuando yo sigo haciendo esto hasta Dios, yo le digo, bueno, ¿y por qué? A Dios le digo también. Y el Señor te dice, porque yo soy Dios. Porque yo soy soberano, porque yo soy el que tiene el nombre que es sobre todo nombre, porque te he creado para que me obedezca, porque Él conoce la verdad, Él sabe dónde te quiere llevar. Él no es engañado por Satanás, tú y yo sí. Muchas veces somos engañados porque no podemos ver lo que Él puede ver. Tú no puedes entender lo que Él puede entender. Entonces yo lo necesito a Él. Tenemos que ser dependientes de Él. Necesitamos la cobertura de nuestro Dios y de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cómo comienza la rebeldía en nuestras vidas? La rebeldía comienza en nuestras vidas cuando de repente nosotros tenemos una autoridad que se equivoca. Muchas veces tenemos una autoridad, quizá tu padre que es alcohólico, fue drogadicto, quizá tu padre te rechazó, te abandonó, quizá tu padre se equivocó, tu madre se equivocó, quizá ella fue infiel o él fue infiel, quizá tú lo ves y dices, no tienes ninguna autoridad para decirme nada a mí, porque te equivocaste. Tú cometes errores continuamente, o si no cuando te lastima y hace algo en contra tuya, ahí entonces se abre una puerta. Y cuando se abre una puerta, ahí entran los espíritus sobre la vida de cada persona. Nosotros aceptamos cuando viene el espíritu a visitarnos.
Cuando viene ese espíritu de rebeldía, de ahora yo resisto a aquella persona que me quiere decir qué tengo que hacer y cómo debo de hacerlo. Aquella persona que me dice que me acueste temprano, que me levante temprano. Aquella persona que me dice qué tengo que hacer o qué no debo de hacer. Entonces tú comienzas, como ya eso entra, tú comienzas a reaccionar en contra de esa persona establecido como una autoridad sobre tu vida. Y comienza a venir una separación. Ahora, cuando entra un espíritu de rebeldía en tu vida, todo lo que representa una autoridad para tu vida es tu enemigo. ¿Sí están aquí? Sí. Cuando entra un espíritu de rebeldía a tu vida, todo lo que representa una autoridad, todo lo que hable, todo lo que diga, todo lo que haga, siempre será algo en contra tuya. Entonces tú vas a buscar a cómo atacarlo. Puede ser tu papá, tu mamá, tu esposa o tu esposo, o tu jefe o tu pastor o tu líder en un grupo de casa. Tú lo vas a ver y tú vas a comenzar a resistir, te va a molestar. Te da una opinión de algo y tú rechazas la opinión porque tú entiendes que te está mandando. Pero un amigo, un mejor amigo, una mejor amiga te dice lo mismo y tú dices, ay sí, mira, yo no lo había pensado. Ok, está bien, le hace caso a tu mejor amigo. Pero oiga, están aquí, ¿verdad? Pero imagínate que tú tienes un mejor amigo y trabajan juntos y de repente tu mejor amigo, tu mejor amiga, ¿qué cree? Lo ponen de jefe tuyo. ¿Sabe qué pasa? Se convierte en tu enemigo por el simplemente hecho de lo que representa. Ya tú comienzas a oponerte contra esa persona que era tu mejor amigo, con el cual tú salías, comías, hacían pijamadas, compartíamos cosas, conectábamos con cosas, pero ahora es mi jefe. ¿Y por qué me mandas? Y es que ya cambió. ¿Te diste cuenta que ya fulana cambió? ¿Te diste cuenta que ya fulano cambió? Entonces comienza a buscar otro grupo, el grupo de los rebeldes. Pero eso, no sé cuando ustedes escuchaban a RBD. Ya salieron, ¿verdad? Y ya lo canto, ¿verdad? No, ¿verdad? Dice el esposo, sí, la influencia, los rebeldes, ¿verdad? Se reúnen y entonces hay un grupo de rebeldes y entonces están en contra de aquel que era la mejor persona. Es que fulano, ¿viste que cambió? Oye, si es cierto, si cambió. Todos los rebeldes van a decir lo mismo. El que no va a decir lo mismo va a ser el que es obediente. El que es obediente va a decir, no, pero es que él te está haciendo lo que tiene que hacer porque tiene una responsabilidad. Porque toda autoridad tiene una responsabilidad. Oiga, déjame bajarme un momento. ¿Puedo hablar con confianza con ustedes? Mire, toda autoridad en tu vida, ¿cómo se llama usted? Miguel Ángel. Toda autoridad tiene una responsabilidad. Quiero que haga conmigo responsabilidad. La autoridad tiene la responsabilidad. Por ejemplo, si yo soy padre, yo tengo la responsabilidad de cuidar a mi hijo. Tengo la responsabilidad de llevarlo a su destino. Entonces yo tengo una responsabilidad. Entonces yo tengo que comenzar y enseñarlo. No, espérate. ¿Cómo me dijo que se llama? Miguel Ángel. Tranquilo, Miguel Ángel. Miguel Ángel se puede ir adelante, querer adelante y está olvidando la autoridad. Miguel Ángel, espérate, tranquilo, no te aceleres. Espérate un momento, Miguel Ángel, porque es que tú no sabes. Déjame que yo prepare el camino, deja que yo abra camino para ti. Él no es la autoridad. Yo soy la autoridad, el responsable soy yo, no es él. Cuando tú violas la autoridad, estás usurpando un lugar de autoridad. Normalmente hay gente que no quiere estar bajo autoridad. Y eso es un espíritu de rebeldía. Entonces, si él tiene un espíritu de rebeldía, es más difícil para mí llevarlo a su destino, a la tierra prometida. Moisés tenía una autoridad sobre el pueblo de Israel para llevarlo ¿dónde? ¿Dónde? A la tierra prometida. Te hago una pregunta, ¿fue fácil para Moisés llevar a todo el pueblo a la tierra prometida? ¿Por qué? Ya me entiende. Qué bueno que están cooperando. Esto es una bendición. Moisés quería llevarlo. La carga de Moisés, la responsabilidad de Moisés era llevarlo. Pero Moisés más de una ocasión se sentía frustrado con el pueblo. Moisés sentía, Señor, ¿qué voy a hacer con tu pueblo? Señor, mira. Y tenía que interceder constantemente con un pueblo que era duro de servir. Es decir, que no se inclinaba,
que no se humillaba, que siempre se quería levantar, se quería rebelar, se quería posicionar, quería murmurar, criticar a la autoridad establecida, que era la persona encargada de llevarlo a la tierra prometida. Una de las razones por la cual el pueblo no llegó a la tierra prometida fue porque no reconocieron su autoridad. Porque se rebelaron contra la autoridad. ¿Por qué razón la tierra se abrió y se los tragó a unos cuantos? Porque se rebelaron contra la autoridad. Entonces, rebelarme contra la autoridad es rebelarme contra Dios mismo. ¿Sabe qué sacó a Satanás del cielo? La rebeldía. Entonces, la rebeldía te saca del lugar asignado de Dios para ti. La rebeldía es la que te saca. Muchas veces hay personas que han sido sacadas de una posición en una empresa por rebeldía. Son buenos, buenísimos. Tú dices, mi respeto, no hay mejor que este. Pero el único problemita que tiene, que es rebelde, es un problema. Hay gente que son perfectos, lo único que tienen es que son rebeldes. Y ese es el problema más grave de una persona. Es difícil tratar con un rebelde, porque es una oposición. El rebelde siempre se opone a la autoridad. Ya tú no sabes ni qué decirle a un rebelde. Tú le ruegas, tú le suplicas, tú le lloras, y tú quieres y no. Y hay una separación. Imagínate, si hay una separación de hijo con padre por rebeldía, imagínate en todo lo demás. Entonces, es importante que todos nosotros comprendamos que hemos tenido una influencia, reconocer qué influencia yo he tenido en mi vida. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo yo estoy actuando hoy? ¿Soy rebelde en mi trabajo? ¿Soy rebelde en mi casa? ¿Soy rebelde en mi iglesia? ¿Soy rebelde en la ciudad? Mire, quiero decirle algo, mire. En la casa usted tendrá autoridad. En la escuela tendrá autoridad. En el trabajo tendrá autoridad. De repente dice, me voy a la calle donde nadie me mate. Y de repente se te aparece un policía. Y te dice, levántese, párese, siéntese. No, porque tú no me matas. Tienes que meterte macana y avergonzarte. Porque cuando nosotros nos rebelamos en contra de la autoridad, le da un poder a la autoridad para resistirte. Dios te resiste a través de la autoridad establecida para que tú no continúes cuando tú te rebeles contra la autoridad. No sé si tú estás entendiendo esto, por favor. Esto Dios le habla a la iglesia. Nosotros que somos sus hijos, esto es una revelación. Dios te está iluminando, te está abriendo los ojos y los oídos para que tú puedas continuar, porque posiblemente hay muchos de ustedes que están estancados del otro lado de la frontera. La frontera que te deja del otro lado de tu llamado y de tu propósito, de llevar y cumplir el plan que Dios tiene para tu vida. Y quizás tú dices, pero Señor, ¿y qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué tiene conmigo, Señor? Y el Señor dice, lo único que tengo contigo es que tengo que sacarte la rebeldía, porque yo resisto la rebeldía. Si Dios mete a un rebelde a un lugar de santidad y de pureza, va a contagiar, porque la rebeldía se contagia. Quiero que haga conmigo, la rebeldía se contagia más que el COVID. Gracias. ¿Usted es obediente? Amén. Sí, seguro. Usted es... ¿Y su esposo? Él es obediente. Mira cómo lo miró. Ahí platicamos después. Si tú quieres saber bien, pregúntale a la esposa. Y si tú quieres saber bien, pregúntale al esposo. Porque la gente que más se conoce, en estos días dijo mi esposa algo, platicando con los chicos, dijo, mira, yo conozco a mi esposo más que a su mamá. Y es verdad. Yo he vivido casi más de mi edad, he vivido creo que casi más que lo que he vivido con mi mamá, con mi esposa. Entonces ellas son las que conocen los secretos más profundos de nuestra vida. Dicen muchas veces, no todo el tiempo, las esposas no siempre dicen la verdad. Los esposos sí. Ah, es mentira. Ay, podemos seguir, vamos bien. Ok, vamos a continuar entonces. Ya sabemos cómo entra, cómo comienza. Quizá me voy a adelantar un poquito, pero creo que va a ser necesario en este momento. Cuando entra un espíritu de rebeldía en mi vida por causa de un abuso, de un maltrato
o de alguna falta de compromiso de la persona que tiene autoridad sobre mi vida, una de las primeras cosas es arrepentirme de esa rebeldía que yo reconozco y perdonar a la persona que me afectó. Perdonarlo por completo. Y no voy a destrayar del tema del perdón ahora, porque es largo también el tema del perdón, pero usted necesita perdonar a la persona que usted cree que fue injusto o que hizo algo en contra de usted, porque usted se puede pasar toda una vida justificando eso. Entonces usted necesita perdonar para que no se ancle, porque si no hay perdón también viene otro espíritu que es un principado, que también sería la raíz de amargura en su corazón. ¿Sí? Entonces usted necesita comenzar a resolver cosas en su vida. El diablo tiene un plan contra usted y contra mí. Desde antes de que usted nazca, ya él está tejiendo un plan maquiavélico para detener tu vida y para detener el plan y el propósito que él tiene en ti. Desde el vientre de tu madre ya él te está rechazando, ya él está haciendo un montón de cosas. Te quieren abortar, te quieren matar, tiene persecución y después nace, después te violan y después te golpean, después te maltratan y todo un montón de cosas. Y tú dices, es que me violaron, es que me lastimaron, es que me abandonaron. Y entonces tú dices, yo estoy bien, ¿verdad? Bravo, yo estoy bien. Y tú quieres que te aplaudan todo lo que está haciendo, pero realmente no está bien. Todos necesitamos ser libres. Quiero que haga conmigo, todos necesitamos liberación. Para eso vino Jesús, para liberarnos. Y no debe ser un tema como que nos avergüence. Todo lo hemos necesitado. Yo he tenido que pasar mi proceso de liberación de manera continua en mi vida. Entonces, la rebeldía entonces también, quiero que vayamos, quiero que vaya a Éxodo 20, 21. Éxodo 23, del 20 al 21. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar donde yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. No importa cómo son o cómo fueron tus padres, Dios te muestra que tú eres un individuo. No importa cómo yo haya sido, eso no quiere decir que yo comience y sienta la libertad para violar un principio. Sin embargo, en el final le voy a explicar un poquito el tema de la autoridad, a la autoridad máxima o la autoridad que no se cuestiona y la autoridad que de repente hay autoridades establecidas que son corrompidos y que afectan y que te incitan a hacer cosas que no agradan a Dios. Pero al final le comento un poco al respecto. Primera de Samuel 12, versículo 14 al 15. Primera de Samuel 12, 14. Si temieres a Jehová, si lo tienen ahí, ¿verdad? Ok, si temieres a Jehová, dice, y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Seguimos. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fueres rebelde a las palabras de Jehová, dice entonces la mano de Jehová, ¿qué? Estará como contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Y el contexto es que el pueblo de Israel estuvo rebelde contra Dios, fue rebelde. Entonces Dios le está hablando a ese pueblo que nació después y le dijo, ¿sabe qué? Si ustedes son obedientes a la palabra del Señor, si ustedes hacen todo lo que Dios le está diciendo a ustedes, entonces ustedes van a ser llevados, van a ser bendecidos y bla, bla, bla. Pero si ustedes no lo hacen, si no escuchan la palabra de Dios, si no hacen caso, entonces la mano de Jehová estará contra ti. Si Dios está contra ti, ¿quién podrá salvarte? Te hago una pregunta. Hay gente que cuando las cosas se ponen negras, se ponen oscuras y ya Dios no le responde, van con el brujo, con el hechicero. Levanta un altar. A ver,
y comienzan a clamar a los demonios y comienzan a pedir, bueno, si Dios no me ayuda, que me ayuden los demonios. Eso fue lo que hizo Saúl. Saúl se rebeló contra Dios y después terminó consultando a la hechicería, adivinación, lo que Dios rechazaba y que Dios le había hablado al pueblo. Entonces Dios le está hablando aquí, hey, si está pasando algo en tu vida, que algo que está trabado, necesitas revisarte. Necesitas ver qué está ocurriendo. Y yo sé que hay tiempo de prueba y está bien, pero si todo se mantiene, tú necesitas revisarte, porque hay un número que te está fallando en la combinación de la caja fuerte. Necesita ir a este punto. Tengo sabiduría, tengo conocimiento, tengo esto, pero algo está trabado. Si la mano de Jehová está en contra tuya, tú no vas a poder avanzar. Por favor, esto necesita ser hablado. La mano de Jehová estará contra ti. Ahora, hay gente que te puede decir, Dios te va a bendecir. Si tú no se arrepiente, olvídese. No importa quién te haya profetizado. Si yo no me arrepiento al pecado, olvídese. De repente andamos buscando a ver quién me dice, a ver. Ay, ya no, déjame buscar el horóscopo, a ver qué dicen en el horóscopo. Déjame buscar a ver qué. Déjame buscar a una bruja que venga, que me lea la taza, el chocolate, la carta. Y andamos recorriendo por todas las... Ahora sí voy a ir donde los buenos, a Catemaco. Allá son los mejores. Déjame irme a Cuba. Déjame irme a Haití. A Dominicana no. Allá no hay bueno. Pero andamos buscando a ver dónde están los mejores. Y al final no sale nada. Porque es que si la mano de Dios está contra ti, tú no podrás prosperar como tú crees que puedes hacerlo. Necesito ser obediente a la autoridad de Dios en mi vida. Sí, Dios entonces nos señala que no seamos como nuestros padres, generación terca y rebelde. En el Salmo 78:8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Obediencia es una decisión que usted y yo debemos tomar. En Éxodo 24:7, quiero que me acompañe ahí por favor. Éxodo 24:7. Dice así, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Moisés en aquel tiempo era el líder del pueblo de Dios y él tenía que leer la palabra del pacto. La palabra de Dios tenía que leérsela al pueblo porque eran instrucción de Dios para su pueblo. Sí, entonces si tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos ¿qué? Todas las cosas que Jehová ha dicho. Dice, ¿y qué? Ellos, imagínate esto, el monte Sinaí, humeando, la presencia de Dios, temblando todo el monte, Dios hablando por medio de trueno, manifestando su poder. No digo que, Señor, te obedeceré, lo que tú digas vamos a hacer. El pueblo vino, lo que tú digas vamos a hacer. Cuando Dios se manifestó, yo no tengo que esperar que Dios tenga que volver a abrir la tierra para tragar. Yo lo que necesito es entender lo que Dios me está hablando hoy. Y entonces no tendré que pasar por todo este tipo de cosas. ¿Sí? Quiero avanzarle un poquito. Lucas capítulo 1, versículo 17. ¿Me ayuda, chico, piano, por favor? Lucas 1, 17. Dice, e irá delante de él con espíritu y poder de Elías. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Acuérdense, el corazón de los padres hacia los hijos, porque los padres, ¿cuántos padres hay aquí? A ver, ¿ustedes creen que los padres de repente tienen herida en el corazón por hijos? Entonces cuando el hijo se revela, lastima el corazón del padre. Y cuando el padre está molesto con el hijo, también lastima al hijo. Y hay una separación entre el hijo y el padre. Hay una separación. Entonces Juan viene, dice, a preparar el camino para que se vuelva otra vez el corazón de los hijos hacia los padres, para que haya una restauración. A eso viene Juan. Y ese evangelio se está predicando porque el Señor desde el principio de los tiempos está buscando la restauración familiar.
Porque el diablo que ha traído la separación de los padres contra los hijos. El diablo ha metido la rebeldía, el diablo ha metido el veneno, la ira, todo ese tipo de cosas que no han sido restauradas. No es otra cosa más que viene de las tinieblas, es una manifestación demoníaca. Yo no sé si ustedes han vivido cosas como esa. Si usted lo ha vivido, usted ha estado bajo un ataque espiritual. Yo he estado bajo un ataque espiritual impresionante. He llorado, he sufrido en muchas ocasiones, porque el diablo ha operado y ha afectado mi vida, mi familia, la ha afectado y ha afectado incluso la iglesia, con personas que se han sido hijos, y el diablo ha venido a meter separación. Esto no es otra obra, sino que una obra de Satanás. Puede ocurrir en una casa, en una familia, en una empresa y en una iglesia. Hay separación, hay herida. Y la herida no es solamente para el hijo, sino también es para el padre. Todos somos heridos, todos somos víctimas. Y mientras más ignoramos, más dolor sufriremos. Pero cuando la verdad viene a nuestras vidas, somos restaurados. El poder del Espíritu Santo viene y nos sana. El poder del Espíritu Santo viene, el poder de Dios viene cuando yo obedezco su palabra. Entonces Él se manifiesta y ocurren cosas sobrenatural. Se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes quieren que el poder de Dios se manifieste en su vida? Yo necesito entonces comenzar a renunciar a la rebeldía. Y necesito perdonar a quien me ha afectado, que me ha dañado. Y entonces el poder de Dios va a comenzar a limpiar la maldad y las tinieblas y la oscuridad que hay en mi vida, en mi corazón. ¿Sí? Entonces, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes, dice, a la prudencia de los justos. La prudencia de Dios tiene que ser revelada a tu vida. La prudencia de Dios tiene que ser revelada a ti y a mí. De otra manera viene a ser como a los que Jesús les hablaba por la parábola. El Señor habla por parábola, el Señor predicará por parábola, y mucha gente queda sin entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque tienen ojo y no pueden ver, tienen oído y no pueden escuchar, porque hay cosas que están escondidas. Quiero que haga conmigo, hay cosas que están escondidas para los que aman y obedecen al Señor. Hay gente que escuchará la palabra y no entenderá la palabra. En otras palabras, no será revelada la palabra. En otras palabras, no te caerá el 20. Ya logré entender qué era lo que Dios quería decir. Ya logré entender. Y eso viene solamente de parte de Dios. Cuando yo coopero con Dios, cuando yo obedezco a Dios, entonces viene la revelación. Mire, personas que obedecen a Dios recibirán mucho más revelación y más poder para poner en práctica lo que ha sido revelado en su vida. Eso es poderoso. Entonces yo necesito ello. Y no te quiero, bueno, quiero nada más caer en un punto aquí. Quiero que lea Marcos capítulo 2, 4:12. Vamos a leer, no lo voy a leer todo, nada más para que miremos. Entonces, versículo 2, entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo. En otras palabras, ellos no habían entendido la parábola porque tenían oído, pero no escuchaban, no entendían. Después dice: el que tenga ojos para ver. Dios abre los ojos espirituales cuando tú obedeces su palabra. Y tú vas a percibir cosas que otros no pueden percibir. Tú vas a escuchar cosas que otros no pueden escuchar por causa de la obediencia. La rebelión, acuérdese esto. Acuérdese esto. La rebeldía te echa fuera y la obediencia te mete al reino. Hey, ¿están conmigo? Es importante que entienda esto, por favor. La rebeldía te saca, pero la obediencia te mete en el reino. Y si tú estás afuera, tú no puedes ver lo que está dentro. De la única manera que tú puedes ver lo que está dentro es cuando tú estás en obediencia. Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén
por el pecado. Y ellos no podían ver lo que estaba dentro en el huerto. De la única manera es a través del arrepentimiento. La Biblia dice que el que no se arrepiente no puede entrar al reino de los cielos, no puede ver el reino de los cielos. Entonces, cuando habla de ver, está hablando de que hay cosas que el mundo no lo puede ver, pero que los hijos de Dios sí verán. Los hijos de Dios podemos ver qué está ocurriendo en los tiempos, qué está pasando en el tiempo, qué es lo que está ocurriendo. Se están cumpliendo las profecías. Estamos llegando a los finales del siglo, de los tiempos. Pero hay gente que no lo entiende y vive en su vida de libertinaje como si todo el tiempo estará así, que no ocurrirá nada. No sabe qué va a ocurrir, no tiene las noticias. Pero los hijos de Dios tenemos las noticias, porque el Señor nos abre el entendimiento, nos da la capacidad para poder ver y entender. Hay gente que tú le explicas, no entiendo. Oye, mira, no entiendo. Es verdad que no entiende, porque de la única manera que va a entender primero es a través de recibir a Jesús. Cuando se humilla y recibe a Jesús como su único Señor y suficiente Salvador, entonces Él abrirá los ojos espirituales y comenzarás a percibir lo que otros no pueden percibir. Pues esa es la ventaja que tenemos los hijos de Dios. Esa es la ventaja que Dios nos da. Hay gente que puede venir y puede, incluso hay personas que se aburren en un servicio como este y se duerme porque no entiende. Pero hay otros que están así. ¿Qué? Espérate, esto está interesante, esto es poderoso. Wow, yo no lo había visto. Y cuando lo entiende, lo pone en práctica. Y cuando lo pone en práctica, se manifiesta. Está aquí. Cuando lo pone en práctica, se manifiesta el reino sobre una persona que ha sido revelado el reino a su vida. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Yo necesito entender esto. Yo no puedo participar con la rebeldía en mi vida. Yo necesito renunciar. Tengo que aprender cada día de mi vida a ser más obediente a la palabra de Dios. Yo necesito, ¿cuántos vinieron el jueves pasado? El jueves pasado, ¿se acuerdan de qué predicamos el jueves pasado? ¿De qué? Negarte a ti mismo. Tú no te vas a negar a ti mismo si tú no tienes la revelación. ¿Por qué razón te vas a negar? ¿Por qué tú vas a hacer algo que tú quieres y que te gusta? ¿Por qué lo vas a dejar cuando tú lo entiendes? Cuando tú entiendes que eso trae consecuencia, tú dices, espérate, es mejor hacer la voluntad de Dios que mi voluntad. Y entonces todo cambia. Los frutos van a cambiar a tu vida y a mi vida. Amén. Ok. Entonces, usted y yo tenemos que ser, oiga bien, y a mí me da gusto lo que está pasando ahora. Tenemos que ser receptivos espiritualmente hablando. ¿Qué quiere decir receptivo? Percibir. Es algo que tiene que estar preparado para recibir. El que no recibe no cambia nada. Cuando tú estás preparado y recibes, retiene lo que tú recibes, eso se manifiesta. En la parábola del sembrador dice que cuando dice que la palabra viene, y cuando la palabra dice que es sembrada, dice que cae junto al camino y que vienen las aves de los cielos y se comen la palabra. Si se come la palabra no hay fruto. Después viene y predica la palabra y cae a uno que trae entre espinos. Pero los espinos ahogan la palabra. El diablo siempre va a buscar la manera de eliminar la palabra de Dios en tu corazón y en tu vida. La palabra, porque la palabra es poder de Dios. La palabra. Entonces la palabra, yo necesito ser receptivo de la palabra, recibir la palabra, y esa palabra cuando yo la retengo dentro de mí, producirá su fruto al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. La razón por la cual hay personas que no tienen fruto es porque el diablo siempre les roba la palabra con los afanes. Siempre andan, no, porque es que yo tengo que hacer y yo tengo que hacer y no, hoy no puedo ir. O sí, hoy, el pastor se alargó hoy, ya. Y vino a la iglesia pero se fue sin la palabra. O cuando pasan las pruebas, las crisis. Cuando viene una crisis y suelta la palabra y se va a querer resolver de otra manera o a quitarse incluso la vida. No se retiene la palabra. Pero aquel que retiene la palabra
entonces se manifiesta el poder de la palabra. La palabra de Dios es poder. Si tú no tienes la capacidad para retener la palabra de Dios, hey, ¿están aquí conmigo? Oiga bien esto, por favor. Si usted no tiene la capacidad de retener la palabra de Dios, usted se convierte en alguien estéril. Y la esterilidad te hace ser una persona que no cumple el propósito de Dios. Y comienza a vivir con un vacío profundo porque no da fruto, porque eres estéril. Dios quiere eliminar la esterilidad de tu vida. Entonces, para eliminar la esterilidad, yo necesito prepararme para recibir la palabra de Dios y operar en la palabra, hacer la voluntad de Dios, lo que Dios me está hablando a través de la palabra. Entonces eso hace que venga el fruto. Y cuando alguien te mire, mirará a una persona llena de fruto. De hecho, la Biblia dice: por los frutos los conoceréis. La rebeldía hace que yo no sea receptivo. Por ejemplo, una autoridad le va a hablar a una persona, por ejemplo el papá o un jefe o alguien que representa, sí, ya sé qué me vas a decir. Oh, sí, ya, y te dé el avión y te dispara. Ya viene otra vez con lo mismo. Ya me va a decir que llegue temprano otra vez. Ahora me va a decir que tengo que arreglarlo mejor. Ahora me va a decir tal cosa. Y ya esa persona, ¿sabe lo que está haciendo? Escupiendo la palabra. Y una de las cosas que yo he aprendido, cuando yo veo una persona, y la mayoría de los hombres y mujeres de autoridad que tienen un tiempo de experiencia, cuando hay una persona que escupe la palabra, tú no le tiras la palabra. De hecho, la Biblia dice que no le eches perlas a los... Es decir, no desperdicies tu tiempo con una gente que no valora tu tiempo ni la palabra que el Señor le da a través de tu vida. Hay veces que tú dices: mira, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir, porque yo no me puedo pasar un tiempo con una persona que no valora la palabra que tú le das. Tú dices: no, ¿y para qué? Yo no puedo desperdiciar mi tiempo. Yo busco a alguien que valore la palabra. Es más, Cristo mismo dijo: si tú llegas a un lugar y predicas la palabra y no te hacen caso, sacúdete el polvo de los pies, vete de ahí a un lugar que sí te honren. Esto es bíblico. Entonces, para que usted vea hasta qué punto puede llegar. Y de repente, cuando esa persona se sacude el pie y se va, dice: estos cristianos según aman, y mira cómo se fue y no me ha vuelto a visitar. Esta persona, mira, si yo he querido y mira, lo he necesitado, pero no me dice nada, no me llaman. Pues, si te llamo y no me contesta, si te mando un mensaje y me dejan visto, o sea, ¿sí me estoy explicando? Entonces yo necesito cooperar con alguien que quiera ayudarme en mi proceso. Necesitamos cooperar en ello. Voy a ir en la recta final. Entonces necesito ser receptivo espiritualmente. En Proverbios capítulo 20, versículo 12 dice: el oído que oyó y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. El profeta Elías miraba lo que muchos no veían. Eliseo miraba lo que muchos no veían. De hecho, en una ocasión a su siervo le dijo: hey, Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver lo que yo estoy viendo. Ábrele para que él vea. Él no tenía la capacidad, pero cuando él intercede y ora, entonces él comenzó a ver y miró que había un ejército de ángeles cuidándolo para defenderlo en contra de sus enemigos. Entonces Dios abre los ojos, y es mi oración en este día. Tengo que tener, entonces, para ser libre de este espíritu, yo necesito tener un corazón dócil, un corazón sencillo y humilde. Tengo que ser como un niño. En Mateo capítulo 18, versículo 3, si me acompaña por favor. Mateo 18, versículo 3. Dice: y digo, de cierto os digo, que si no, si están aquí, ¿verdad? Que si no os que volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Yo necesito entonces volverme como un niño, hacerme como un niño. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo necesito volver a ser humilde.
Yo necesito volver a ser enseñable. Yo necesito comenzar a tener expectativa. Yo necesito dejarme guiar. Yo necesito un maestro. Yo necesito. Todos tenemos una necesidad. ¿Sí? Yo le decía esta mañana que me acuerdo, ayer mi esposa me mostró un video de uno de nuestros nietos, el más pequeño, Santiago. Y el video fue que nos mandó nuestra hija, que él agarra y ve su mano y descubre como su mano, que comienza como a percibir su mano y comienza, y se para tiempo y tiempo y comienza a hacer así. ¿Sabe qué está haciendo? Está descubriendo que tiene su mano, pero también está mirando su mano. El niño cuando nace se le hace un estudio, ¿verdad? Un estudio para ver si le funcionan todas sus, ¿cómo se llama? El tamiz, para ver si, ¿verdad? Y entonces eso no quiere decir que ya él pueda ver todo. Él va a entrar en un proceso de desarrollar su visión, en un proceso de desarrollar su oído, en un proceso de desarrollar sus sentidos, y lo va descubriendo y lo va ocupando. Espiritualmente es así. Ya eso está. Solamente hace falta que yo lo desarrolle. De lejos ya mi nieto me ve. Antes no me veía de lejos. Yo tenía que acercarme y tenía que hacer muchas cosas para que él reconociera bien mi voz y todo eso. Pero ahora ya él ve desde lejos y él comienza a sonreírse desde lejos. Él comienza a hacer señas y comienza a hacer cosas desde lejos porque su visión se fue desarrollando. La visión de una persona que ha nacido de nuevo es un bebé, necesita desarrollar su visión, pero su visión espiritual. Necesita desarrollar su oído, pero su oído espiritual. No es solamente porque usted y yo ya no somos hombres comunes ni mujeres comunes. Nosotros somos hijos de Dios con una naturaleza divina, una naturaleza espiritual que necesita ser desarrollada. ¿Y cómo se activa esto? A través de yo dejarme. A medida que yo escucho, a medida que yo, alguien que me está enseñando, que me está guiando, que me está instruyendo, comienzo poco a poco hasta que ya lo entiendo. ¿Puedes ver? No. Mira, ¿puede ver? No. Yo me acuerdo que una vez me senté con mi hija, la mayor, Eris, estaba en Dominicana, y me acuerdo que ella tenía problemas de la vista y había tenido un montón de cosas, y yo comencé a hablarle de la palabra. Le dije, ¿tú crees? ¿Crees que Dios te puede sanar de la vista? Y ella dijo, y entonces le leía yo un versículo bíblico. Y después, ahora le buscaba otra cita bíblica. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Ok, buscaba otra cita bíblica. ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro en ti? Sí. Y le leía otra. ¿Tú crees que Dios puede hacer tal cosa? Sí. Bueno, vamos a orar. Entonces oramos. ¿Y qué creen? Dios la sanó de la vista. Ella tenía 15 años. Ella no usa lente hasta el día de hoy. Que tiene... ¿Quiere que le diga la edad? No se la puedo decir porque después ella lo está mirando y me dicen, ya sabe que a las mujeres no les gusta que le den edad, pero tiene casi el doble. Todo ese tiempo lo tiene sin usar lentes. ¿Sabe por qué? Porque ella pudo entender que podía ser sanada. La sanidad tiene que ver también por la fe. Los milagros se manifiestan cuando tú puedes ver, cuando puedes creer. Cuando tú escuchas a alguien que tú ves que tiene una autoridad sobre tu vida. Cuando tú crees en ello, Dios se puede manifestar. Una de las razones por la cual no hay más manifestación en nuestra vida es porque dejamos de creer y dejamos de obedecer a la autoridad establecida. Si tú comienzas a creer en la autoridad establecida, Dios puede comenzar a hacer cosas extraordinarias sobre ti. Necesito un cambio, necesito un arrepentimiento. Si yo me he estado negando a obedecer al Señor, hay rebeldía en mi vida. Estoy deteniendo la bendición. Si tú tienes una urgencia de ser bendecida, de ser bendecido, necesitas aprovechar la oportunidad que Dios te da. Esta tarde es una oportunidad que el Señor te ha regalado a ti y a mí. La oportunidad de que todo cambie. Estoy seguro
Estoy convencido, no tengo temor en equivocarme. Si tú aceptas, si tú comienzas a hacer, prepárate, porque algo va a empezar a ocurrir en esta semana. Algo va a comenzar a pasar, algo se va a destrabar. Cuando tú obedeces, algo se destraba. Te está diciendo alguien que se ha revelado y he visto los cielos cerrados sobre mi vida. Y te está hablando alguien que he tenido que renunciar, arrodillarme y pedirle perdón a Dios. Y he visto como el Señor dice: Señor, ¿qué es esto? Pero Padre, ¿qué es esto? De repente tú quieras esconder la bendición de Dios. Cuando tú tengas obediencia al Señor, de repente tú quieres esconder la bendición. Porque tú dices: no vayan a pensar que tú estás... No. Es que si tú obedeces, prepárate. Dios va a hacer algo en tu vida. Algo va a ocurrir. Yo no sé qué está pasando, pero hoy es un día decisivo para ti. Que tú colabores para romper con toda maldición de rebeldía. Tienes que colaborar. Muchos de ustedes tienen necesidad de que Dios ya urgentemente haga algo. Entonces tú necesitas cooperar con Él. Señor, sabe que yo reconozco que he sido rebelde. Yo reconozco que he murmurado. Yo reconozco que he invertido mi tiempo para criticar a mi papá o a mi mamá. Yo reconozco que he criticado a mi jefe. Reconozco que he criticado incluso a mi pastor o a mi líder. Yo reconozco que esta influencia ha tocado mi corazón y mi vida. Yo no quiero ser un instrumento de Satanás. Yo quiero ser un instrumento tuyo, porque tú me llamaste para esto. Tú necesitas colaborar con Dios. Dios te da la palabra y tú decides si acepta o no. Pero si eso acepta, Dios quitará la oposición que tiene contra ti. Y entonces su mano estará en favor tuya para llevarte hasta donde el Señor tiene. En Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si tú no te sometes a Dios, tú no puedes resistir al diablo. El diablo tendrá poder y autoridad sobre tu vida. Encontrará entrada para robarte todo lo que el Señor provea sobre tu vida. Resistir, primero obedecer. Tú no puedes resistir sin someterte a Dios. Tú no puedes resistir al enemigo que quiere robarte y matarte y destruirte. Él ha venido para eso. Pero cuando tú obedeces al Señor, la Biblia dice que Él ha venido para darte vida y vida en abundancia. Por muchos años yo lloré porque yo necesitaba esta vida en abundancia. Y he visto, ¿sabe qué? Funciona. Yo te quiero invitar a que te pongas sobre tus pies. Y yo quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado a aquella gente que Dios le ha estado hablando en esta tarde. Y que reconocen que hay un espíritu, hay una influencia de rebeldía en su corazón. Yo quiero abrir el altar para que tú pases. Dios puede hacer algo de tú, está bien. Pero el Señor le gusta ver a las personas que colaboran. Dios le gusta ver a los que son como niños. Yo recuerdo que, hay muchas partes que yo voy y hacen un llamado y yo paso. Yo soy pastor y predico. Me acuerdo que una vez fui a Puebla, en Amistad de Puebla, una iglesia grandísima. Y yo predicado en esa iglesia incluso. Y me acuerdo que fue a un congreso. Y en todos los llamados yo pasé. Y vinieron varios y me dijeron: pastor, es que me impresiona. Se supone que usted es pastor, pero he visto que usted a todos los llamados ha pasado. Le digo: ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que ser como niños. Yo no vine ahora a predicar, yo vine a recibir como un niño. Yo necesito. ¿Sabe que yo tomé un vuelo a Puebla para ir a un congreso? Porque tenía necesidad de Dios. Yo necesitaba que Dios hiciera algo. Yo necesitaba el perdón de Dios. Algo estaba ocurriendo en mi vida. De hecho, me acuerdo que me llevé a Lady, me llevé a Ricardo, su esposo, y fuimos juntos. Y yo simplemente pasé. Y todo el que pasó por ahí me ministró. Pero sobre todo me ministró el Espíritu Santo de Dios. Y reconozco que ese día Dios hizo algo en mi vida. Y creo que hizo algo en la vida de ellos.
Si Él hizo algo en su vida y ha hecho algo en mi vida, lo puede hacer en tu vida también. Iglesia, hey, funciona. 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 Cuando tú te rindes, funciona. Entonces yo quiero abrir el altar. Aquellos que quisieran venir al altar, venga. Si tú reconoces que necesitas renunciar